Alabado sea el Señor. La semana pasada tuvimos la predicación del Evangelio. El Señor nos bendijo mucho y quedamos muy alegres. Esperamos de que todos nosotros podamos ahora cuidar de nuestros invitados, aquellos que recibieron la palabra, porque la palabra que nos habla sobre el sembrador dice de que el sembrador salió a sembrar y una parte cayó al lado del camino y el enemigo viene y toma esas semillas. Entonces no vamos a permitir que el enemigo tome la palabra que fue sembrada en el corazón de nuestros invitados. ¿No es así? Necesitamos cuidar de ellos, regar para que pueda germinar, fructificar para gloria de Dios. Hoy nosotros vamos a volver a los asuntos conectados a la palabra actual, que está siendo siempre ministrada los días domingos en la noche. El Señor ha hablado con las iglesias y principalmente en estos últimos mensajes, el Señor nos ha llevado a entrar en la realidad del río de la gracia, ese río de agua de vida, y también en la cuestión de la inmersión en la palabra de Dios. El Señor ha hablado eso y Él ha vinculado a algunos salmos toda esa palabra. Salmo 45 hasta el Salmo 48. Esos libros de salmos vinculados a Efesios, y eso entró a ese mover actual, a la palabra actual. Por eso a mí me gustaría aplicar de una manera especial hoy algunas porciones de esos salmos para nuestras vidas. Primeramente, el Salmo 45. Salmo 45, versículos 1 al 2. Rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Mirando estos versículos podemos ver algo que puede ayudarnos bastante. Miren esto, el versículo 1 dice, rebosa mi corazón, palabra buena. Aquí el salmista tiene algo transbordando de su interior. Él tiene muchos sentimientos, él tiene mucho que hablar. ¿Y hablar para quién? Para ese rey que es el Señor. Y dice, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eso quiere decir que, quiere decir mi corazón está lleno de sentimientos y yo quiero hablar. Yo quiero hablar de esto que yo tengo dentro de mí de una manera muy especial. Y él dice, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. ¿Qué es un escribiente muy ligero? Es alguien muy habilidoso, es alguien que consigue colocar en palabras lo que él siente en su corazón. Mas ¿por qué el salmista está lleno de palabras? ¿Por qué está transbordando palabras? ¿Por qué rebosa? ¿Por qué está tan lleno de sentimientos? El versículo está en el versículo 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. ¿Qué quiere decir aquí? Aquí él consigue ver al Señor, consigue ver la belleza del Señor. Y no solamente eso, él fue llenado por la gracia que vino de las palabras de su Señor. Porque aquí dice, la gracia se derramó en tus labios. Usted sabe, ¿cómo usted sabe?
que alguien fue llenado por la gracia? Es porque cuando esa persona abre la boca, las palabras salen, la gracia también sale. ¿Es así o no es así? Esa es la señal de que esa persona está llena de la gracia. Aquí nos muestra entonces la importancia que nosotros tenemos de oír la palabra, de estar inmersos en la palabra de Dios, de nosotros permitir que esa palabra de Dios entre en nosotros. Cuando la palabra de Dios penetra en lo más hondo de nosotros, queremos hablar. Una de las experiencias que tenemos es, por ejemplo, usted está en una reunión y oye el hablar de Dios, y ese hablar produce muchos sentimientos en su corazón, y ahí usted tiene el deseo de hablar esa palabra a otros, o usted está leyendo una porción de la palabra de Dios, y usted entra en esa palabra, gana con esa porción, algo precioso, y está loco por compartir eso con los hermanos, compartir sobre esa porción que usted ganó, porque la palabra entró en usted. Y aquí usted puede ver que cuando él dice, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero, significa que, de que él no necesita preparar lo que él va a hablar, simplemente fluye, fluye lo que recibió. ¿Entendió? Eso es lo importante. Entonces, si usted, por ejemplo, habla algo para Dios, si usted tiene que decir, a ver, déjame pensar, ¿qué puedo hablar para Dios? Si usted comienza a hacer eso, quiere decir de que en su corazón no hay sentimientos transbordantes con respecto a Dios. Porque si el corazón está lleno de muchos sentimientos con respecto a Dios, alguien le dice a usted, habla, y usted comienza a hablar y hablar y hablar sobre lo que siente por Dios. Entonces por eso es de que es importante nosotros llenarnos de Dios, llenarnos del hablar de Dios. Y así estamos inmersos en la palabra. No necesitamos hacer borradores o algo preparado porque las cosas fluyen de una manera muy espontánea. Porque cuando el Señor habla, las cosas suceden en nuestro interior. De su boca fluye la gracia. Y otro detalle, usted puede verlo en Lucas 24. Lucas 24, 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Aquí podemos ver de que cuando el Señor habla y nosotros oímos, arde algo en nuestro corazón. Alguna cosa sucede dentro de nosotros. Y eso puede suceder, sea oyendo un mensaje, sea leyendo la Biblia, o sea leyendo un libro espiritual, o sea entrando en una porción de un mensaje, haciendo la inmersión. Aquello fluye, arde, mueve su interior. Ahora mire esto. Lucas capítulo 4, versículo 32. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Todos estaban dando testimonio del Señor y se maravillaban con las palabras de gracia que salían de sus labios. Esas son las palabras que necesitamos todos los días. Usted no necesita la gracia, la palabra todos los días. Pasamos por problemas diferentes, situaciones diferentes, mas el Señor nos dice, mi gracia te basta.
¿Mas de dónde viene esa gracia? Del Espíritu, eso es claro, mas también viene de la palabra del Señor. Aquí dice, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Esa palabra del Señor es mediante la cual ganamos fuerza para avanzar. ¿Y por qué? Las palabras del Señor son diferentes. Podemos ver el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 31 al 34. Esa porción dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra. Miren, eso se refiere primeramente al Señor. Él es el que vino de lo alto, ¿es correcto? Dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Esta porción se conecta con la frase anterior y eso nos da a entender de que quien viene de las alturas, el que viene de arriba es de las alturas, es de arriba y habla de las cosas que son de lo alto, que son de arriba. Ese es el Señor. Quien viene de los cielos está por encima de todos y testifica lo que ha visto y oído. Con todo, nadie acepta su testimonio. Eso es lo que Juan el Bautista habla con respecto a Jesús. Él es testigo de lo que vio de las cosas de lo alto. Y Él habla para nosotros que somos de la tierra, de que si permanecemos en ese nivel terrenal, no vamos a aceptar el testimonio que viene de lo alto. ¿Por qué? Porque pensamos, ayer se habló de que busquemos las cosas de lo alto, pensemos en las cosas de lo alto. ¿Por qué? Porque eso se habla a nosotros, porque fuimos transferidos de la tierra hacia lo alto, hacia arriba, porque morimos con Cristo, resucitamos con Cristo, fuimos transferidos entonces de la tierra a lo alto. Por eso es que debemos también pensar en las cosas de lo alto. Y él dice así, versículo 33. El que recibe su testimonio está atestiguando que Dios es verdadero, es veraz. Si usted acepta la palabra del Señor, usted va a experimentar la realización y el cumplimiento de todas las palabras de Dios. Y usted va a decir, Dios es verdadero, Dios no falla, porque usted aceptó la palabra del Señor. Por eso, hermanos, si usted está en la carne, si usted está en la carne ahí, acepta las palabras del Espíritu. No. ¿Por qué? Porque la carne es contra el Espíritu, mas si usted está en el Espíritu, usted recibe lo que es del Espíritu. Si usted es de la tierra, usted rechaza lo que es de lo alto, mas cuando usted tiene experiencia de muerte y resurrección, usted es transferido de la tierra hacia lo alto, hacia arriba, y usted acepta las cosas de arriba, de lo alto, usted experimenta que Dios es verdadero, porque usted consigue ahora tocar en Dios. Y aquí dice, el versículo 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces, podemos ver, Dios da palabra, y esa palabra también es el Espíritu. Necesitamos palabra y Espíritu. Por eso necesitamos estar llenos del Espíritu y de la palabra. Por eso necesitamos sumergirnos en la palabra y también sumergirnos en el Espíritu. Necesitamos aprender a hacer eso. Mas hacemos eso usando nuestro espíritu. Por eso es de que nosotros recomendamos la inmersión en la palabra. Y eso es para que usted, usando su espíritu, usted ore la palabra de Dios, usted toque en la palabra de Dios
y usted también pueda conseguir tocar las palabras del mensaje y eso tenga una reacción en su interior, porque usted está tocando palabras de gracia. Y es ahí que conseguimos influenciar en las personas. ¿Quiere ver cómo? Cantar de los Cantares 5:16. Miren el testimonio de la novia. Su paladar dulcísimo. Entonces aquí ella está hablando. Dice, yo escucho a mi novio y su hablar es dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo. Cuanto más lo oigo, más quiero a mi novio, más quiero a mi Señor. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Ella está hablando para las otras. Usted puede ver de que ella habló eso porque estaba llena de sentimiento, llena de la palabra. ¿Cuál fue la reacción? Capítulo 6, versículo 1. Las hijas de Jerusalén dicen, ¿a dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado, y lo buscaremos contigo? Miren qué maravilla. Ella dio testimonio de aquello que había oído de su amado y cómo era deseable su Señor. Entonces, en sus palabras salió ese sentimiento, salió gracia. Y de ahí, ¿qué fue lo que las hijas de Jerusalén hablaron? Dijeron, ¿a dónde ha ido tu amado? ¿Hacia dónde fue? Oh, la más hermosa de todas las mujeres, ¿a dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo. Nuestro testimonio, hermanos, es tan vivo de que hace que las personas también deseen a ese Señor, que es nuestro amado. Nosotros vimos la semana pasada, por la reacción de algunos invitados, ellos sintieron, dijeron, queremos eso ahí. No hablamos de nosotros, hablamos para el Señor. Y la reacción de ellos es, queremos a ese Señor, queremos buscar junto a ustedes a ese Señor. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si nosotros estamos llenos del Señor, de la palabra del Señor, si estamos llenos del Espíritu, no va a salir de nuestra boca ninguna palabra corrompida, ninguna palabra sucia, ninguna palabra que mata, ninguna palabra que ataca. Mas sí la única que sea buena para edificación. Ahí tenemos la palabra, que es para edificación. Y aquí dice, conforme a la necesidad, a fin de dar gracia a los oyentes. Siempre la palabra que sale de la boca de Dios es según la necesidad. Así Dios puede transmitir gracia a los que oyen, porque nosotros recibimos la palabra de la gracia y por eso hablamos también palabras que transmiten gracia. Usted puede ver la importancia de estar llenos de la palabra, estar inmersos en la palabra. Esa es la experiencia que todos nosotros debemos y necesitamos tener. Usted sabe, cuando usted se sumerge en la palabra, usted pierde la noción de las cosas. Usted es llevado, llevada por esa gracia. Usted es llevado por ese río de la gracia.
En esta semana que pasó, tuve una experiencia, tuve una comunión con un hermano ahí. Era 8:30 de la mañana y eso fue vía WhatsApp. Ya habíamos agendado una comunión. Era 8:05 y yo ya había tomado mi desayuno y dije, voy a sumergirme en esta porción de la Biblia. Entré en esa porción de la Biblia, de la palabra, y creo que ya era 8:50 y de repente, wow, como si hubiera despertado recién. ¿Y la comunión? ¿Qué pasó? Perdí totalmente la noción del tiempo y el espacio. Estaba sumergido en aquella palabra y estaba diciendo, wow, Señor Jesús. Y luego yo llamé al hermano, vi en el WhatsApp, me había mandado un mensaje diciendo, y hermano, ¿aún vas a hablar conmigo? Y yo le llamé y le dije, disculpa, disculpa, en un momento te llamo. Y es eso que nosotros necesitamos, hermanos. Es de esa manera que el Señor va avanzando. Yo voy a hablar un poco eso de Salmos, del inicio de Salmos 45, aplicando para esa cuestión de la inmersión en la palabra. Amén. Una porción de Salmos 46, conectado al río de la gracia, al río de agua de vida. Salmos 46, versículos 1 hasta el 5. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. El Salmo 45 habla de un rey. Salmos 46 habla de una ciudad, que es la ciudad de Dios. Un rey. ¿Qué es un rey sin una ciudad? ¿Qué es una ciudad sin un rey? Entonces son salmos que se complementan. Aleluya, porque hay una ciudad donde hay un rey y ese rey es el Señor y esa ciudad es la iglesia. Alabado sea Dios. Por eso la importancia de la edificación. Necesitamos ser una ciudad. Y aquí se nos dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro presente en la tribulación, pronto auxilio. Nuestro Dios es el Dios y Rey de esa ciudad. Aquí nos muestra de que nosotros pasamos por tribulaciones, mas Dios es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y él dice así, por tanto no temeremos. Aquí habla sobre no tener miedo. Y una de las cosas que más aflige al ser humano hoy es el miedo. Miedo del futuro, las incertezas, los problemas, las enfermedades. Por eso aquí dice, por tanto no temeremos. Y yo quiero que usted exprese y tenga bastante atención con respecto a esto. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Entonces podemos ver aquí un ambiente de mucho caos, de muchos problemas. Aquí dice, no temeremos. Tenemos un ambiente muy adverso, mas aquí dice,
no temeremos. Dice que Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y ahí, el punto fuerte de todo esto es lo que está a partir del versículo 4. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Y el versículo 5. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Entonces, ¿cuál es el secreto de esa ciudad? De que esa ciudad esté guardada en medio de esa situación. Aún conseguir tener alegría es porque hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Ese es el santuario de las moradas del Altísimo, es donde Dios habita. Y aquí dice aún, Dios está en medio de ella. Dios es nuestro refugio y fortaleza. No temeremos, hermanos. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Y eso por qué? Porque nosotros estamos en esa ciudad. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Esto dice porque las corrientes, estas corrientes son canales. Hay un río, mas ese río alcanza la ciudad por medio de corrientes, por medio de canales, de ríos menores, ríos que son más pequeños. En Jerusalén, saben, no se tiene un río grande, largo, extenso. No, existen pequeñas corrientes que están repartidas en Jerusalén. Mas ¿cuál es el significado de eso? Primeramente, nosotros necesitamos ver. Vamos a dar una mirada rápida en ese río que alegra la ciudad de Dios. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Hay un río, mas ese río se reparte en 4 brazos. Uno es el número de Dios y 4 es el número del hombre. Va en todas las direcciones en busca del hombre. Ahora, si nosotros aplicamos para nosotros en la vida de la iglesia, cada uno de nosotros es un brazo de ese río. ¿Por qué? Porque cuando ese río fluye en la tierra, fluye por medio de usted y fluye por medio de mi persona. Usted es un brazo de ese río. Usted es un canal de ese río. Eso es lo que necesitamos ver. Aquí dice, miren, de que se dividía en 4 brazos. El nombre del primero, de uno, era Pisón. ¿Qué es lo que ese río produce, hermanos, en esos diferentes brazos? El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El primer brazo se llama Pisón. Pisón significa fluir libremente. Entonces ese río fluye libremente. Y ese río tiene que en sí, tiene oro, trae oro, también tiene bedelio y ónice. Bedelio es la resina que se encuentra en el agua. Cuando la resina, miren, se solidifica, parece una perla. Y la piedra de ónice, esa piedra de ónice, miren, este río produce en nosotros, trabaja en nosotros la persona de Dios.
Ese río produce material para la edificación. Alabado sea Dios. Ese primer brazo produce ese resultado. Ese es el resultado de ese río. Cuando ese río fluye en usted, en mí, deposita en nosotros la naturaleza divina. Deposita en nosotros la obra de la redención de Cristo. Deposita en nosotros la obra de la transformación del Espíritu. No es bueno disfrutar de ese río. Yo quiero que ese río fluya a través de mí. Recuerde, ese río llega hasta nosotros. Dios quiere alcanzarnos por medio de ese río. El segundo brazo se llama Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Todo eso tiene significado simbólico. La tierra de Cus es la tierra. Miren, la gente de Cus es aquellas personas que tienen piel oscura. Entonces representa la naturaleza caída del hombre. Mas ese río es un río que tiene agua en abundancia, agua turbulenta. Cuando usted va a lavar su carro, su automóvil, usted lo lava con un cuentagotas. No, usted utiliza una manguera con agua muy fuerte en presión y lo lava, consigue lavarlo. Ese río también cambia nuestra naturaleza. Con alta presión fluye agua para limpiar nuestro ser, transformar nuestro ser. El tercero. El tercero es el río Hiddekel. Ese es el que va al oriente de Asiria. Siria representa el mundo. Este es un río que nos rescata del mundo. Nos rescata rápido del mundo. Cuando el Señor quiere de que nosotros salgamos del mundo, el Señor dice, sal un poquito del mundo. Sal tranquilo, con calma. No, Él dice, sal ahora. ¿Entendió? Y el cuarto es el Éufrates. Éufrates significa dulce, fructífero. Éufrates es el río que riega a Babilonia, donde hay religión, donde se impone ese yugo. Mas Éufrates trae ese disfrute rico del Señor. La religión es muerta y viene a rescatarnos de la religión este río Éufrates. Usted necesita de ese río, yo necesito de ese río, por eso necesito sumergirme, porque ese río opera todo eso en mí. Y aún más, ese río, al pasar por mí, al operar en mí, me transforma. Y hay un río cuyas corrientes, aquí dice, alegran la ciudad de Dios, cuyos canales alegran la ciudad de Dios. Cuanto más ese río alcance a la iglesia en cada lugar, en cada hermano, en cada hermana, más la iglesia quedará alegre. ¿Saben? Nosotros estamos alegres ¿por qué? Porque en estos últimos meses Dios ha despertado a los hermanos. Los hermanos se han levantado, han cooperado con el Señor, han salido a predicar el Evangelio, han ido tras los hermanos, invitando a los hermanos, invitando personas, han cuidado de otras personas. Eso quiere decir que el río está fluyendo y el resultado es de que cuando estamos juntos, estamos alegres. Recuerden siempre, son canales de este río y Dios quiere usarles también a ustedes para alcanzar. Vemos 4 brazos en Génesis, mas en este momento en el cual estamos viviendo, usted es uno de los brazos de ese río para alcanzar a las personas y llevar esa agua de vida, ese río de la gracia. Mas para eso, usted tiene que estar lleno,
Por eso usted tiene que estar inmerso en la palabra, lleno, transbordando, rebosando del hablar de Dios. Para usted hablar de alguna cosa, usted tiene que estar sumergido en alguna cosa. Ahora, usted oyendo lo que las personas hablan, usted sabe dónde esas personas están sumergidas en estos últimos tiempos, en este último mes. Todos están hablando de la Copa Mundial, la Copa del Mundo. Los hermanos y las hermanas tal vez menos, mas todos están hablando de eso, porque ellos están sumergidos en la Copa Mundial. Y pasó la Copa, pasó el Mundial, y van a seguir hablando de eso. No. ¿Por qué? Porque ellos están hablando ahora porque eso está en tendencia. ¿Usted está hablando de la Copa Mundial o está hablando del Señor? Ahí podemos ver en lo que usted está sumergido. Si estamos sumergidos en el Señor, en el hablar de Dios, eso nos llena. Y ahí dice así, de buenas palabras rebosa mi corazón. Eso fue lo que vimos en el Salmo 45. Ahora vamos a ver Ezequiel 47. Vimos de que salía un río de la puerta del templo, ¿correcto? Entonces yo voy a leer Ezequiel 47, versículo 3 en adelante. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Entonces, hermanos, el Señor nos va llevando en ese río y nos va haciendo entrar cada vez más en ese río, hasta que usted ya no consiga controlarse más, usted solamente pueda ir a nado, y cuando usted vaya nadando, usted sea llevado por la corriente del río, usted sea llevado por el hablar de la palabra de Dios, usted sea llevado por donde la palabra de Dios quiere que usted vaya, usted ya no puede resistirse más. Ese es un aspecto. El segundo aspecto es el siguiente, está en el versículo 6. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Entonces usted tiene la experiencia del río. Y ahí la persona es traída hacia el río. Mas el versículo 7 dice, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. ¿Están viendo eso? Cuando él fue llevado, vio de que en los dos lados del río había árboles. Y Ezequiel 47:12, yo quiero que presten atención a esto. Y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto para comer, y su hoja para medicina. Aquí se nos muestra de que hay dos experiencias, la experiencia del río y la experiencia del árbol. Y esos árboles que crecen al lado del río tienen una característica: dan fruto para comer, y su hoja no se marchita, no falta fruto. A su tiempo madurará, producirá nuevos frutos. Y ahí dice la razón, porque sus aguas salen del santuario. Cuando hay un árbol
que está siendo regado por el agua que sale del santuario. En Génesis salía de Edén, mas aquí sale del santuario. ¿Cuál es la característica del árbol? Es que produce siempre nuevos frutos. El fruto es para alimento y la hoja es para medicina, para remedio. Hermanos, hermanas, eso se repite en Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, versículos 1 al 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para sanidad de las naciones. Miren, la experiencia del río es para traer a cada uno de nosotros a la presencia del árbol, y el árbol, por un lado, es para comer, mas por otro lado es para que usted pueda ser sanado, para que las personas puedan ser sanadas. Y ahí, si el río pasa, pasa por mí. Si el río pasa por mí, yo me convierto también en un árbol, en uno de esos árboles que tiene Ezequiel 47. ¿Por qué? Salmos 1, hablando del justo. ¿Cómo es el hombre justo, hermanos? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Hermanos, no es similar, no nos está hablando de ese árbol. Y en Jeremías, ¿qué nos dice? Bendito el hombre que confía en el Señor. Hermanos, ¿qué es confiar en el Señor? Descansar en el Señor, dejar de que el Señor nos lleve a donde Él quiera que vayamos. Es como estar sumergidos en el agua. La corriente le lleva a usted. ¿Qué significa confiar? Entrego mi vida para ti y haz lo que tú quieras. Eso es confianza. Usted no ofrece resistencia. Bendito el hombre que confía en el Señor y cuya esperanza es el Señor, porque es árbol, como árbol bien plantado junto a las aguas, y extiende sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Hermanos, ¿por qué? Lanza sus raíces junto a las aguas, hacia las corrientes de aguas, hacia esos arroyos de aguas, donde está el río de la gracia. Amados hermanos, amadas hermanas, que aquí en esta localidad andamos por la ciudad, las personas puedan encontrar el río de agua de vida y el árbol de la vida por medio de cada uno de nosotros. Que las personas reciban alimento, que las personas puedan ser curadas por medio de ese Cristo que habita en nosotros, por medio de ese río que fluye, ese río de la gracia. Mas para eso, nosotros necesitamos estar llenos de Él. Por eso necesitamos sumergirnos en la palabra de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga y haga eso una realidad en nuestras vidas. Amén. Amén, Señor Jesús.
Amados hermanos, amadas hermanas, gracias al Señor por esta palabra maravillosa. Agradecemos al Señor por hablar con nosotros de una manera tan especial. Señor Jesús, hermanos, dejemos que este río nos lleve. Señor Jesús, no vamos a resistirnos al hablar del Señor, no vamos a ser desobedientes, sino en lugar de eso, amados hermanos, vamos a ser cada vez más obedientes a este hablar, vamos a también hacer lo que es la inmersión en la palabra. Amén, Señor Jesús, en cada uno de estos puntos de los mensajes preciosos que se ministran los días domingos, hermanos, vamos a estar siempre realizando la inmersión en la palabra. Amén, vamos a sumergirnos en esa gracia para así, hermanos, poder tener un vivir, Señor Jesús, intenso. Señor Jesús, no solamente en la iglesia, sino en nuestra casa, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en el automóvil, donde nosotros estemos, hermanos, podamos estar siempre rebosando de palabras buenas, palabras que sean para sanidad para las personas, que sirvan de alimento. Amén, Señor Jesús. Entonces, hermanos, vamos a estar por eso siempre sumergidos en ese río de la gracia. Amén, Señor Jesús. Hermanos, animarles, ¿no?, a poder continuar disfrutando de estas palabras y pues avisarles también, queridos hermanos, de que todos los días estamos comenzando a publicar lo que es en YouTube, en lo que es también Facebook, Instagram, Señor Jesús, lo que son, ¿no?, los puntos de inmersión diaria, hermanos. Entonces, hermanos, mediante un video corto lo colocamos ahí para que podamos sacarle un screenshot, una captura de pantalla a estos puntos y poder hacer la inmersión, hermanos. Así podemos también compartirlo con nuestros hermanos en la localidad, en la zona, en el grupo familiar de cuidado. Amén, Señor Jesús. Y también, hermanos, comunicarles que el día jueves vamos a estar con lo que es el live de nuestro hermano Pedro Donk en Instagram. Amén, lo vamos a transmitir en español a continuación de la transmisión en portugués acá. Hermanos, el título de esta transmisión es El Ejército del Valle de los Huesos Secos. Va a ser una palabra muy especial, hermanos, entonces estemos atentos para poder recibir estas palabras maravillosas. Amén. El río de la gracia está fluyendo, hermanos. Permitamos que ese río nos alcance. Amén, Señor Jesús, abriendo nuestro corazón. Señor Jesús, siendo sencillos. Amén, siendo humildes. Señor Jesús. Amén, amados hermanos. Entonces nos encontramos el día jueves para poder continuar disfrutando de estas palabras maravillosas que el Señor está ministrando para nosotros. Amén, Señor Jesús, que el Señor los bendiga. Jesús es nuestro Señor.